supuesto me faltan mis cascos. Vamos a ver. Ahí, ahora se ve. 1, 2, 3, 4, no se ve. No se nota que... Bueno, ahí sí. Buenas noches, distinguidos amigos, distinguidas amigas. Les saluda a un servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez Fajardo, para la identificación del curso. Esta es la sección ¿sí? Del segundo semestre de la carrera para abogacía y notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un servidor de ustedes, el profesor titular del curso, les saluda esta noche de lunes 7 de agosto de 2023. Estamos entonces en hacer nuestra clase de hoy, que según recuerdo habíamos dicho que para hoy íbamos a desarrollar el tema, si no estoy mal con la clase, me toca las leyes por las magistraturas. La magistratura. Magistraturas, muchas gracias, Alexander, muy fino. Entonces vamos a ver de momento qué es esto de las magistraturas. Ya tengo por aquí mi presentación, les voy a compartir mi escritorio. Permítanme un segundito. Aquí. Y... no, estas son las leyes y estas son las magistraturas. Por aquí vamos a empezar entonces hoy nuestra presentación, nuestra explicación de la clase, porque ya hemos visto cómo se desarrollan, en el repaso anterior ya vimos cómo está integrado el pueblo, cómo ya sabemos también cuáles son las fuentes generales, digamos, las más importantes, que son aquellos 4 libros que en la Edad Media hicieron en su conjunto el tomo del Corpus Juris Civilis. Luego vimos las otras fuentes complementarias. ¿Y qué otra cosa hemos visto? Bueno, la integración del pueblo romano, en lo cualitativo también en cuanto a los ciudadanos romanos, en cuanto al concepto que ellos manejaban de personas. Vimos a la persona que es sui juris, de derecho propio, y a las personas que se denominaban alieni juris. Y con unas y otras cosas que ya apuntamos, llegamos hoy a ver quiénes son los que ejercen la autoridad de ese Estado romano. Entonces empezamos con esto, ¿verdad? Las magistraturas, que vamos a examinar fundamentalmente cómo se organiza el Estado romano en cuanto a sus autoridades. Nos vamos a enfocar más en la época clásica, porque esa hemos apuntado que es la que resalta, la que también genera la mayor cantidad de instituciones del derecho. Así que durante la República, cuando hablamos de la República, es ese intervalo de un poco más de 100 años, de poco más de siglo y fracción, en el que se desarrollaron esas instituciones tan importantes, y si ahí encontramos nosotros ya a varios magistrados. No es que no existieran, pero
aquí vamos a ver cómo se encarga ya a los magistrados, propiamente dicho, responsabilidades de la República. Vamos a ver si alguien quiere entrar o lo que pasa es que alguien quiere preguntar. Cristina. Buenas noches, licenciado. Perdone, ¿no está presentando o sí está presentando? Fíjese que yo supongo que sí, pero no, ¿verdad? Es que no se ve. Permítanme, pues, vamos a ver una cuestión. Permítame, Cristina, muchas gracias por su observación. Yo voy a corregir. Permítame. Muchas gracias por la observación, Cristina, muy fina. Aquí estamos entonces en la República. Entonces, ¿ahora se ve el escritorio? Ah, qué buena onda. Bueno, si todos tenemos señal, entonces seguimos adelante. Y muchas gracias de nuevo a Cristina por la observación. Y aquí está esto que estamos desarrollando. ¿Cómo está distribuida la autoridad, el ejercicio del Estado durante la República? Y encontramos que había varios tipos de magistrados. Magistrados existieron también antes de la República en la monarquía. Recuerdan ustedes que los magistrados que precisamente desarrollaron o promulgaron la ley de las 12 tablas eran un colegio de 10 magistrados. Pero aquí en la República es diferente porque los magistrados sí tienen una autoridad. Allá en la monarquía, que es la etapa de la primera etapa del derecho romano, allí encontramos que como había rey, no está así distribuidas las funciones de la República, como en este caso, que sí los encontramos con autoridad plena. Y así vemos que durante la República el gobierno se encarga a varios magistrados. Los primeros que vamos a ver son los que tenían el verdadero poder, el más alto rango, quiere decir que tenían poder, sí, una potestad, pero del más alto nivel, y por eso la palabra que se utiliza en el latín para denominar el poder que ellos tienen es imperium. Es un imperium, es el poder máximo. Entonces, estos, los que se encargaban de el gobierno de la República, es el que tiene imperium, va a ser los cónsules y los pretores. Ambos cargos, ambas magistraturas tienen imperium, pero es un poquito diferente porque uno va a encargarse de la República y el otro se va a encargar de una función diferente que conlleva el mando y el castigo. Es este pretor al que vamos a ver, se familiariza más con nuestro curso, que lo vamos a estar mencionando constantemente porque en él va a residir el poder que nosotros identificamos actualmente como la jurisdicción. Que eso ya lo aclaramos en la clase anterior, recuerdo, ¿verdad? Cuando vimos lo de la jurisdicción, en una que dijimos, aclarando que todos los jueces, por ejemplo, en la actualidad tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. ¿Se acuerdan de ese, ¿cómo se llama? Esa presentación que le comparé con un pastel? Aquí lo vimos también. No, licenciado, eso sí no lo vimos acá. No fue con nosotros, licenciado. Entonces, antes, cuando pasemos a eso de los pretores, se los voy a explicar. Ahí me voy a acordar. Muchas gracias por el retorno de la información. Ahí estamos entonces. Te decía, estas dos magistraturas van a tener imperium, pero una es más del carácter del control de el Estado y el otro es más de mando y castigo, como vamos a ver. Y hay otros magistrados que tienen también un tipo de poder, pero es de otra dimensión, es un
poder que también da el Estado, pero no es tan grande como el que tienen los cónsules y los pretores. El poder de estos otros magistrados, que son estos tres, los censores, los cuestores y los ediles, se denomina, pues, es un poder, pero ya no es imperium, sino que es potestad. O sea, potestas, de latín potestas. El otro sí es un imperium, este es una potestad, es un poder, pero disminuido, porque se limita nada más a la función que cada uno tiene. De esa cuenta ya hemos mencionado, si te das cuenta, los cónsules, los pretores, los censores, los cuestores y los ediles. Son 5 magistraturas bien importantes durante la República. Cónsules, pretores, censores, cuestores y ediles. Estos 3 últimos solo tienen potestas, los anteriores tienen imperium. Pero veamos cada uno entonces en cuanto a sus características, porque fíjate que los 5 tienen sus propias características, pero hay unas que son comunes. Son 3 características comunes a todas las magistraturas. Esa es la regla general. Todas las magistraturas tienen estas características. ¿Cuáles? Estas. La primera es la colegialidad, así denominada porque en cada magistratura hay 2 magistrados. Los 2 son titulares. Los 2 tienen el mismo poder, la misma cuota de poder, la misma calidad de poder en su magistratura, de tal suerte que se hace así que sea un órgano colegiado, cada magistratura, para que haya entre ellos fiscalización y para que haya en ellos, en la magistratura, también acuerdo cuando convenga. Así es que la colegialidad es la primera característica de esas magistraturas. Luego está, que ya dijimos, la colegialidad, la anualidad. Es de anual porque, claro, cada cargo, cada magistratura, cada magistrado solo estaba en el ejercicio un año. Y aquí es en donde vamos a encontrar, como estas es las tres características que mencionamos, es común a todas las magistraturas. Sin embargo, hay a esta regla una excepción en cuanto a la anualidad. Lo vamos a ver más adelante. Pero la tercera característica, entonces, es la gratuidad. De gratuito, es de la gratis, de eso. Porque efectivamente los magistrados no recibían remuneración económica por el desempeño de sus magistraturas. Era nada más, obviamente había una recompensa de carácter político detrás de todo eso, pero evidentemente en cuanto a la remuneración, una cuestión pecuniaria de regreso por la magistratura, no tenían que el Estado se las diera. De tal suerte que, como era solo por el honor de ejecutar del alto cargo de que estaban investidos, se les llamaban a los magistrados, a cualquiera de todos estos magistrados, honores. Honores. De donde sale entonces que muchas de las, por el honor, ¿verdad? De donde se deduce que cuando estos magistrados, de su actuación, nacía un producto en forma de leyes, que nosotros vimos, me parece la clase anterior, cuando vimos que los magistrados lo que producen son decretos. Y claro, decretos, y vamos a ver que también tienen la potestad de dictar edictos, pero esos productos que ellos hacían de su labor
se fueron acumulando y entonces a la compilación, eso, al conjunto de todos esos decretos, de todas esas que eran un tipo de legislación, pero ahora dictada por las magistraturas, se les denominó derecho honorario o derecho dictal, porque fundamentalmente lo que fueron juntándose fueron los edictos. Entonces tenemos hasta aquí 3 características comunes a todas las magistraturas. Vamos a ver. Vamos a admitir a las... Ahí estamos. Estamos aquí. ¿Cuáles son las 3 características comunes a todas las magistraturas? La primera es la colegialidad. ¿Por qué? Porque el órgano se compone de por lo menos de 2 magistrados, entonces hay colegialidad. Son 2 titulares con el mismo poder y se fiscalizan y se ponen de acuerdo cuando conviene. Luego está la anualidad, porque el cargo de magistrado, cualquiera de los 5 que hemos visto, dura 1 año. Y el tercero es la gratuidad, porque no se recibe una remuneración económica por el ejercicio de la magistratura. Ahí vamos, ya vamos entonces entendiendo que hay 5 magistrados diferentes. Los primeros, que son los que tienen imperium, entonces, como tienen ese poder más grande, se dio en llamarles que eran magistraturas mayores, porque era evidente el imperium que tenían. No obstante, esa catalogación que vamos a ver más adelante, en algunos textos también clasificaban como un magistrado mayor a los censores, porque lo que sucede es que los censores no tenían este imperium. Sin embargo, el cargo de censor se podía ejecutar ya hasta el final de la carrera política. Cuando decimos carrera política, es la carrera que desempeñaba el ciudadano desde los 17 años, cursus honorum le llamaban, y desde los 17 años se metían ellos a probar las magistraturas. Claro que eso no era que cualquier perico de los palotes. Lo que sucede es que, como en toda sociedad dividida en clases, la clase dominante siempre tiene que detentar el fácil acceso a los cargos públicos. Una cosa que cualquiera de las sociedades divididas en clases, que son todas, porque todas están divididas en clases, ya ves tú que siempre hay un sector al que una vez llegan al poder, no se quieren salir de ahí, y regularmente es a la clase dominante la que tiene el privilegio de acercarse, como pasa en nuestro medio, a los cargos públicos. Hay una clase burocrática ahí que siempre está en el poder, que no se quiere salir, y empiezan desde pequeños. Pues en Roma lo que pasa era que los esclavistas romanos, los más poderosos, sus hijos seguramente desde los 17 años ya estaban en la carrera política para empezar a desempeñar cargos de las magistraturas menores como cuestores o como ediles. Alguien me había pedido la palabra, o alguien querrá entrar. Que escuché una campanita. Me imagino, licenciado, que era porque ya no está presentando de vuelta. Mira, pero eso ahora sí no fue mi culpa. Fíjate que saber que toqué, bueno, sí es mi culpa porque saber qué fue lo que moví y ahorita. Pero estábamos en las 3. De ahí no he pasado, de estas 3 de la humanidad, vamos a la colegialidad, la anualidad y la gratuidad. Esas son las características comunes a todas las magistraturas, y lo que estaba platicando pues solo era un apunte que yo les hago de dónde venían, porque lo que sucede, aquí viene la situación, mira, es que los cargos más altos, les decía,
eran evidentemente los cargos que tenían imperium, como los magistrados cónsules, que estos tenían directamente el gobierno de la República. Fíjate que en ellos, así se escribía, en ellos residía la plenitud del imperium y tenían una competencia general, quiere decir en lo político una competencia general y que era ilimitada además. No importaba si eran tiempos de paz o tiempos de guerra. Así que estos son los cónsules, los que se encargan directamente del gobierno de la República, algo así como lo que sucede en nuestro medio, que ahora vemos por ejemplo, en un sistema como el de nosotros, los guatemaltecos, en nuestra constitución ya se sabe que el sistema es que democrático, republicano y representativo, pero es en cuanto a su composición, ¿es presidencialista o cómo es el nuestro? Es una república, pero fíjate que en realidad aquí el presidente de la república, por las atribuciones que tiene en la Constitución, el presidente de la república es jefe de Estado y jefe de gobierno además. Porque políticamente representa la unidad nacional y ante los gobiernos, ¿verdad? Políticamente. Y por eso es jefe de Estado, pero también es jefe de gobierno porque es el jefe del organismo ejecutivo. Ahí en la Constitución política podemos examinar todas las funciones administrativas y políticas que tiene el presidente de la República. Pues algo así era con estos, presidían el Estado y también tenían funciones de administración pública, evidentemente. Por eso es que eran ilimitados, tenían el imperium del Estado. Muy bien, estos eran los cónsules. Recordar que en todas las magistraturas habían por la colegialidad dos titulares. Luego tenemos de los cónsules, los otros que tenían imperium eran los magistrados pretores. Y aquí está la situación, que los magistrados pretores también tienen imperium, pero lo que pasa es que su imperium es de poder de mando y de castigo sobre los ciudadanos, y el dominio sobre los territorios conquistados. Por eso los pretores son los que nosotros más vamos a identificar con la función que nosotros ahora conocemos como la jurisdicción. Como la jurisdicción. Eso entonces me recuerda que por aquí he de tener, ahorita sí voy a parar un poquito la presentación, solo para buscar una cosa que tengo por aquí, de un archivito, que, déjame ver, si por aquí lo encuentro rápido, que era lo de ese archivo que les mencionaba acerca de la jurisdicción. Déjenme examinar si lo tengo a mano. Un minutito. ¿Dónde le tendré? Permitime. Por aquí tenía esa cuestión que se las había, pues se las puedo explicar sin eso, pero me gustaría mejor utilizarlo porque así queda más claro. Deja ver, aquí no. Yo creo que esto es. Bueno, aquí creo que lo encontré, miren.
Les voy a presentar de nuevo Lo que pasa es por lo que hablábamos ahorita de que es la jurisdicción un tema importante, porque, claro, la figura que nosotros muchas veces pasa también por la cuestión esa de la televisión, porque ¿qué es la jurisdicción, jóvenes? Para ustedes, ¿qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la competencia sobre un territorio que tenga un juez licenciado según el área y según el rango que también contenga, ¿verdad? Así esto lo asocia más las personas a una cuestión vinculada con el territorio, ¿verdad? Un poder sobre el territorio. Y aquí con nosotros en derecho romano, la función que identificamos importante para nosotros es esta de los pretores. Ahorita estoy presentando, perdonen, sí, ¿verdad? Sí, Muy bien. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que a los pretores se les encarga especialmente la jurisdicción, es decir, la resolución de los conflictos, porque él tiene ese imperium que es de mando y desde castigo, pero fíjate que curiosamente no es él el que propiamente juzga, porque es el encargado de la función jurisdiccional, pero en el proceso romano, como vamos a establecer cuando se inician con las acciones de la ley, lo que sucede es que hay un muy prudente ciudadano que es citado, que es delegado de la jurisdicción. El pretor le delega jurisdicción para que resuelva conforme a su mejor juicio, porque esa persona es identificada como muy prudente para la resolución, y ahí es en donde surge precisamente el tema de poderle denominar juicio a la resolución de esos conflictos, a la conclusión a la que llega la jurisdicción. pues. Tu micrófono, compañero, porfa. Esvin Chan, tenés activado tu micrófono, compañero. Muchas gracias. Bueno, entonces así está la jurisdicción, pero como, claro, nosotros ahora, como somos parte de una escuela de leyes y nuestro tema va a ser precisamente el desempeño de todas estas normas jurídicas, de la interrelación que existe en el derecho, todo eso que nosotros estudiamos y de lo que nos va a servir en nuestra vida profesional. Entonces, como estos tienen más relación con el derecho, son los que más nos interesa, pero sí hay que dejar claro el concepto de jurisdicción que tenemos en Guatemala, que es el que las leyes nos dan. Porque la jurisdicción ahorita se ve blanco, ¿verdad? Vamos a decir que aquí está. Esta es el concepto de jurisdicción que nosotros debemos entender. Que jurisdicción es la facultad o la potestad que tiene el Estado para administrar justicia, y que esa facultad, ese poder de administrar justicia, lo delega en un organismo de Estado. ¿Quién lo tiene delegado? Pues el organismo judicial. En el caso de Guatemala, el organismo judicial es el que tiene la potestad esta. Claro, es la facultad entonces de aplicar las leyes, es la facultad de juzgar. Esa es la jurisdicción. Solo va a tener una relación con el territorio. Ya ves que regularmente las personas asocian la jurisdicción con un poder en un territorio, pero a eso nosotros le vamos a llamar de otra manera. El poder que se tiene sobre un territorio, de todas maneras, lo vamos a ver ejemplificado mejor así. Mira, este círculo vamos a decir que es un pastel, y este es la jurisdicción, el pastel. Y entonces, ¿quién tiene este pastel? El organismo judicial.
Y entonces lo que sucede es que la jurisdicción se reparte de acuerdo con unos pedacitos de pastel, a los cuales se les denomina competencias. Y entonces, ¿qué es la competencia? La competencia, entendamos ahora, es la forma en que se divide la jurisdicción. Así como se divide la jurisdicción, entonces vamos a tener que hay competencia, por ejemplo, por razón de la materia. Claro que sí, porque ya ves que hay jueces que son del área civil, que hay otros jueces que juzgan cuestiones laborales y de previsión social. Hay otros jueces encargados de resolver cuestiones penales. Así se llaman. En Guatemala se llaman, ¿cómo se llaman los jueces penales? Tienen un montón de nombres. Juzgados de no sé qué, y yo como fíjate que cuestiones de derecho penal, porque solo en un par de ocasiones ayudé a unas personas que tenían responsabilidad de conductores, y allá hace mucho tiempo, y en las prácticas, cuando yo todavía hice prácticas, fíjense jóvenes, cuando el código penal no era el actual, no había sido modificado, mejor dicho, el Código Procesal Penal. Entonces era diferente, pero hay jueces penales, ¿verdad? Hay jueces que también resuelven cuestiones administrativas en lo contencioso administrativo, ¿verdad? Y en todo se va. Pero hay también competencia, aquí ves otra, ¿por razón de qué? Del grado. Porque en todas las materias hay jueces de primera grado, ¿verdad? Así encontramos, por ejemplo, en lo civil, juzgados de primera instancia civil. Y luego encontramos salas de apelaciones que conocen de apelaciones, salas de lo civil, sala de la Corte de Apelaciones civil. Y hay también en cada una de las materias habrá juzgados, ahora son pluripersonales, ¿verdad? De primera instancia de trabajo y previsión social. Y hay sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que conocen segunda instancia. Y luego están, ¿qué otros jueces? Por razón del grado en jerarquía, aquí en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y hasta ahí llegó, porque la Corte de Constitucionalidad no es un órgano jurisdiccional. La Corte de Constitucionalidad, por si alguien lo pensaba, no pertenece al organismo judicial, es un órgano aparte, un órgano de Estado, un organismo de Estado, así lo define la Constitución, diferente, que es encargado del control de la juridicidad, pero no forma parte de los órganos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 203, porque es en Guatemala el organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia la encargada de la jurisdicción. ¿Qué otra competencia hay? Claro, en algunas cuestiones por razón de la cuantía, sobre todo en materia civil. Ya ves que algunos jueces, aunque son de lo civil, pues aquí en Guatemala, en el municipio de Guatemala, en el departamento de Guatemala, no puede conocer un juez de primera instancia civil de un proceso que sea de 25,000 quetzales. ¿Por qué? Porque la competencia por razón de la cuantía aquí en Guatemala es de 70,000 para arriba. Me parece que conocen los jueces de primera instancia, reclamos de 70,000 para arriba. Y así podemos encontrar, por último, vamos a lo que más nosotros estamos familiarizados, la competencia por razón del territorio, que es precisamente la que tienen los jueces
delegada en el territorio que les ha sido confiado. Así pues, pudiera ser que existieran dos jueces, uno civil, o dos jueces civiles, pero uno está con su competencia, su juzgado le tocó aquí en el departamento de Guatemala. Y hay una demanda por una cuestión personal y el demandado vive en Izabal, no puede conocer el juez de Guatemala porque por acciones personales es competente por razón del territorio el de allá de Izabal. Entonces, por eso, ya ves tú, ¿qué es la competencia? Es la forma en la que se divide la jurisdicción. Licenciado, perdone, Ujú. me surge una duda en cuanto a razón del territorio. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo vivo acá en Guatemala, pero soy un vendedor, por ejemplo, y tengo que viajar a Izabal, a varios departamentos, ¿verdad? Y tengo algún percance vehicular y, por ejemplo, lastimo a alguien o fuera de acá de Guatemala, ahí por tema de territorio y por tema de donde yo vivo, me harían o me juzgarían acá en Guatemala, me traerían para acá o me juzgarían en el departamento en el cual se suscitúa el Así per- es, en el departamento en donde ha sido el percance, ahí va a ser, y donde estén los perjudicados, ahí va a ser. Ah, ok, Por, gracias. así va a ser la cuestión, pero en todo caso lo puedes ver eso en el artículo 12 del, parece que es del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí ahí está la distribución de la competencia, si no estoy mal, vamos a verlo, aprovechemos la consulta, porque lo que sucede ahí es que en la, ¿qué podemos poner aquí? Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces aquí veamos el artículo 12, es verdad, la competencia. Competencia, mira, aquí está la determinación de las demandas. El juez competente cuando no existe domicilio fijo. Aquí están las reglas de la competencia. Cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en el que el demandado tenga su domicilio, en el de menor cuantía, el juez de menor cuantía de su vecindad. En los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos, pagos personales, o sea que estaríamos al revés, pero como la situación es en lo penal, sería ahí, ¿verdad tú? Porque ahí lo que pasa con los accidentes es que no siempre se resuelven no siempre se resuelven. ¿De qué estamos hablando? No siempre se resuelven, o no siempre lo que pasa con los accidentes de tránsito son cosas civiles, porque regularmente hay lesiones, cuando no sea que alguien fallezca. Y entonces la situación, si hay un lesionado, siempre es penal, ¿verdad? Okay. Y entonces en las cuestiones penales siempre llevan adosada una responsabilidad civil, eso es diferente, pero eso así está, las reglas generales de la competencia están aquí, mira, competencia por el valor, este es el artículo 12. Ahora, el momento de la jurisdicción, este es el que se determina conforme a la situación del hecho existente en el momento de la presentación de la demanda sin que tenga ninguna influencia en los cambios posteriores. Pero la determinación es que uno puede demandar y la situación es que se la califica ahí el secretario de los juzgados si es competente o no. Los abogados tienen que saber en dónde es a dónde van a demandar, pero siempre el secretario es el filtro al calificar las demandas y es por su competencia, caben o no caben ahí. Pero quería yo, entonces queda claro ya con esto de la jurisdicción, ¿verdad? Que esto es una cosa importante porque de aquí para toda la vida de Dios, ustedes tienen que saber que la jurisdicción solo tiene relación con el territorio
cuando se refiere a la competencia. Entonces ahí sí hay una situación por... Nosotros también deberíamos, me recuerdo que apoyarnos en todo eso, en la constitución política, porque les decía, de la constitución política en el artículo, me parece que es 203, esta constitución que pusieron aquí ni sirve, creo que es la otra la que, esto ya lo teníamos, ¿dónde está mi constitución? Les voy a hacer una... ¿Sí? Que tengo el artículo 203 acá a la mano. Sí, sí. Dice independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Así es, porque aquí está ya, mira, control, entonces el 203. Precisamente ahora, recordate tú que los epígrafes, esto que está aquí al principio de todos los artículos, ¿ves? Que hay en neguería, ¿cómo se llama eso? Se denominan epígrafes. Los epígrafes únicamente sirven para anunciarle, darle una noción al lector del contenido del artículo, pero no necesariamente se pueden citar con valor jurídico esos epígrafes. Entonces, lo que vale siempre, acuérdense ustedes, es el contenido. El epígrafe no tiene ningún valor, más que solo esa referencia. Eso lo podemos ver en las disposiciones transitorias y finales, me parece que es como el artículo 19 o 20 de la Constitución. Si no me creen, vamos a ver con el artículo 20 de las transitorias y finales. Hay, como son 281, mejor le doy control, sí. 281 artículos tiene la Constitución, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo... Ya lo había pasado, ahí estaba epígrafes. Anterior. Vamos Sí. a ver en dónde está. Organismo judicial, ya lo había pasado. Ya lo había pasado, epígrafes, decía, así lo alcancé a leer. Mira, pues que muy rápido, hombre. Voy yo con las cosas, cuando veo. Pero es un dato importante porque muchas veces los estudiantes llegan a sus últimos años y siguen citando, como me dio la oportunidad de eso, ahora de que citan como si fuera ley el epígrafe, y esas, no, es hasta una pregunta, Dios. Mejor hubiese puesto 281 y así ya solo me hubiera ido hasta el final. Ahora ni mirar los 271, esto. Yo ya lo encontré, si quieres lo leo, Lick. Léelo pues, amigo. Aquí está, ya lo tengo. Léelo de todas maneras, por favor. Dice artículo 20, epígrafes. Los epígrafes que preceden a los artículos de la Constitución no tienen validez interpretativa y no pueden ser citados con respecto al contenido y alcances de las normas constitucionales. Muy bien, ahí está la clave. Mira, muchas gracias. Así debe ser. Y mira que es importante porque a veces pudiera decir las personas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la jurisdicción de qué es, y aquí solo dice la potestad de juzgar, pero en realidad lo que interesa es el texto. Entonces, veamos cómo se lee en el 203. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y leyes de la República. Y aquí está la cuestión. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos de Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio, pero ya vimos que es el... Y ahora aquí está. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ahí está la situación. Entonces, ya quedamos con esto de la jurisdicción y debería ser que también, si nosotros viéramos, lo vamos a ver tal vez en la próxima clase, que pues dependiendo de la ley, sabemos que
todos están supeditados, todos tendríamos que estar sometidos al imperio de la ley. Eso es lo que deben hacer valer los tribunales de justicia. Aplicar la ley, aplicar la consecuencia de derecho, la consecuencia que ustedes conocen eso. Ahora las normas jurídicas tienen sus enunciados, sus supuestos jurídicos y su consecuencia de derecho. Y la justicia, decían por ahí, es precisamente aplicar la consecuencia de derecho a los supuestos que se verifican, sin que medie en la aplicación consideraciones tales como la lástima, la bondad, la misericordia. Eso debería ser la justicia. Bien, volvamos a nuestra presentación porque ya nos hemos separado desde que estamos en esto de la jurisdicción, por lo del magistrado pretor, que es el que va a tener esa ejecución. Entonces, digamos, el magistrado pretor sí tiene esos poderes de mando y de castigo, pero la función de juzgar, ya ves que durante la época de la primera época del derecho romano, ¿cómo se llamaba? Arcaica. Y durante la República, quienes tienen la función de administrar la justicia, de resolver los casos, de emitir los fallos que resuelven los casos, son los jurisprudentes que precisamente por emitir su juicio con relación a esos casos es que se les denominó jueces. Y precisamente porque lo que hacían ellos era una labor intelectiva para pronunciar su juicio, a los procesos se les denominó después juicios. ¿No? Así es como se va generando la situación. Pero sigamos con lo de los magistrados, porque resumamos un poquito lo que hemos visto. Hemos visto que durante esta época de la República, y nos vamos a referir a esto nada más, los magistrados que encontramos son 5. Los que tienen imperium, que son los cónsules y los pretores. Luego vimos que hay otros magistrados, unos que se denominan censores, los vamos a ver en breve, los cuestores y los ediles. 5 tipos de magistraturas hasta allí. Vimos que estas 5 magistraturas tienen comunes ciertos elementos. La colegialidad, porque son en todas las magistraturas 2. Luego está la anualidad, porque las magistraturas, con una sola excepción que vamos a ver en breve, duran 1 año en su cargo. Y la gratuidad, porque no tenían remuneración. Luego vimos al cónsul, que el cónsul es el encargado de la república, tiene la plenitud del imperium, y en él reside tanto en tiempos de paz y en tiempos de guerra. ¿Dónde está? Aquí están los cónsules, por aquí vamos. Estos son los que tienen la plenitud del imperio. Luego caímos con los pretores y vemos que ellos también tienen imperium, pero su imperium es de mando y de castigo, y por eso ellos vigilan sobre la ciudadanía y los territorios que han sido conquistados. Vamos por aquí. Son los que más tienen relación con el derecho. Ahora bien, ahí por el año 367 a.C., para resolver los litigios entre ciudadanos romanos, aparece este pretor urbano. Y el pretor urbano, pues se menciona así porque este aparece con esa competencia para encargarse de tramitar los litigios entre ciudadanos romanos. Les pregunto una cosa con respecto a nuestra clase anterior. ¿Qué derecho va a aplicar el pretor urbano? ¿El derecho de la equidad, licenciado, o de igualdad? Mira, pues,
ahí estamos. Pero otra participación, vamos a considerar por lo menos 3. La pregunta es si surge este pretor urbano, la voy a formular mejor. Este pretor urbano lo ponen para resolver litigios entre ciudadanos romanos. ¿Qué derecho es el que aplica? El derecho civil, licenciado. Muy bien, así es, el derecho civil. ¿Por qué? El- Porque, ajá, perdón, porque según lo que mencionaba usted, el civilis, creo que no sé ajá, si estoy pronunciándolo bien, era el derecho que se refería a los propios ciudadanos de Roma, ¿verdad? Los que eran entre ellos mismos, ¿verdad? así es, mi distinguido amigo. Eso es, esa era la respuesta. Así es, había un sujeto, ¿verdad?, que tenía su programa que decía, así se contesta. Muy bien. Y entonces me podrías decir, también en 242, mira, un poquito más para acá, casi 100 años más tarde, aparece este pretor peregrino. ¿Y qué es el que resuelve las controversias entre ciudadanos y peregrinos? ¿Qué es? O entre peregrinos, ¿qué derecho es el que aplica a él? Creo que era el derecho extranjero, era de las personas extranjeras, pero no recuerdo exactamente el nombre. Ajá. Era el ius. Sí, por acá creo que El lo tengo. ius. Ayúdenle ustedes, hombre, porque mira, pero yo te felicito. Es el ius. El ius gentium, Sí, ¿verdad? jus Es el ius gentium, sí, gentium. es cierto. Jus gentium. O el derecho de gentes. Ese es el derecho que va a aplicar él porque en eso quedamos, que el pretor, bueno, que para resolver los pleitos que hubiesen entre extranjeros y los peregrinos es un tipo de extranjero, ¿verdad? Entonces es el ius gentium. Muy bien. Luego aquí veamos entonces el otro que se denominaban es los censores. Los censores, entonces, aquí está la excepción. ¿Se acuerdan que platicamos acerca de que todas las magistraturas tenían en común esas 3 características? La anualidad, perdón, la colegialidad, la anualidad, que aquí es donde está la excepción, y la gratuidad. Pues la excepción a la regla de la anualidad está con los magistrados censores, porque estos únicamente están en ejercicio de sus cargos durante 5 años. Y lo que sucede es que si, aunque no tienen imperium ellos, su labor, su responsabilidad, su poder político, digamos, su importancia política está en que ellos son los encargados de elaborar las listas de los ciudadanos, algo así como lo que pasa aquí con los padrones electorales, y también es el encargado de elaborar la lista de los que van a optar al Senado. Regularmente, entonces, quienes van a optar al Senado, los que van a ser senadores, regularmente eran magistrados que ya habían tenido su carrera completada, pero porque quiere decir que solo podían optar a ser senadores, solo podían ser senadores aquellos que hubiesen tenido un tipo de poder imperium, una magistratura con imperium, quiere decir, si hacemos la lógica, que solo podían ser senadores, los ex magistrados, los cónsules, y los pretores. Así entonces, pero este censor era el último escalón de una carrera política. Después de haber sido también cónsul, se podía optar a ser censor. Era la cuestión.
Entonces los censores, ya ves que tú que era importante, y estos magistrados, las magistraturas primeras, las que con las que empezaba el cursus honorum o la carrera política, se iniciaba con estas magistraturas, las de cuestores y los de ediles, que son muy fáciles de identificar para nosotros porque los cuestores eran los encargados de llevar las cuentas públicas. Algo así como lo que sucede con los encargados de este organismo que en Guatemala se llama Contraloría de Cuentas, ¿verdad? Algo como eso. Y los ediles que se ocupaban del orden de los mercados. De modo que los ediles sí tuvieron una importancia en el desarrollo económico de las diferentes provincias. Cuando aquí decimos que se ocupaban del orden de los mercados, no solamente se refiere al ornato que pudo haber existido en, no sé si, o a ver si están, como te dijera yo, los locales del mercado limpios, no es eso, sino que se ocupaban de que el régimen de compraventa, de que las transacciones, las importaciones, ese tipo de asuntos estuviera arreglado, que no hubiera tanto contrabando y todo eso. Muy bien, entonces cuestores y ediles. Y ahí están las 5 magistraturas. Por supuesto que existió ¿se acuerdan que hemos visto que siempre hubo una parte del pueblo romano identificada con los que más se reproducían, los que eran los romanos más, que eran los plebeyos, y entonces vimos en la clase anterior que los plebeyos hubo necesidad entre ellos de crear sus propias asambleas con los concilios de la plebe. Y los plebeyos entonces reunidos en su asamblea elegían también un magistrado, era el tribuno de la plebe, que vimos ya también en la clase anterior que era como el jefe de cada concilio de la plebe, básicamente para tener a salvo sus intereses políticos frente a sus otros, digamos, enemigos políticos, que eran los otros romanos, la clase de los patricios. Pero ese representante, el tribuno de la plebe, llegó a ser una magistratura republicana por ley. Ya después también nosotros vimos que salieron junto con las leyes publillas esas del 300 no sé cuánto, la fecha no me acuerdo ahorita, pero lo mencionábamos en la clase anterior. A través de esas leyes publillas se equiparó la magistratura del tribuno de la plebe con las magistraturas republicanas, y vimos también que esas mismas leyes equipararon los plebiscitos, que eran las resoluciones de los concilios de la plebe, con las leyes comiciales, que eran las organizaciones en que los patricios tenían su poder en la monarquía y principios de la república. Para mencionar nada más que el tribuno de la plebe llegó a ser una magistratura en la república también, o sea, se asimiló a una magistratura republicana, pero es la mención que les puedo hacer, que existió esa magistratura también. Ahora, a mí no me consta el grado de, digamos, de poder que tuvieran, simplemente que eran para ellos, para los plebeyos, y ahí se quedó. No sé, ahorita les mentiría si les dijera algo con respecto a eso. Aquí, en cuanto a esto de la carrera política de las magistraturas, era un poquito de lo que también les había mencionado, que se empezaba a los 17 años. Claro que a esa edad, ¿quién iba a andar preocupándose de entrar a una magistratura, de hacer carrera política? Únicamente la clase dominante que tenía ahí a sus hijitos y que los quería conectar, como pasa toda la vida. Hasta hoy, ¿no? Tú te das cuenta que
en los partidos políticos, en medios como el de Guatemala, los partidos políticos, ¿quiénes hacen los partidos políticos? Los que tienen sus recursos o han andado metidos en la vida política, ya han hecho gobierno, ya han ocupado diputaciones, ya han ocupado cargos públicos, como alcaldías o tal, y entonces estos ya le saben el teque de maneja, vamos a poner un partido político, como plataforma para vivir toda la vida y hacer ahí su cuestión familiar, su explotación familiar, ¿verdad? Y ponen de jefes a los hijos, a los primos, a la esposa, etcétera. Igual pasaba aquí. Los que tenían una pasta, los que tenían un poder metían a sus hijos desde los 17 años para que empezaran siendo magistrados menores. Quiere decir que empezaban por ser o cuestores o ediles. Ya después de eso, pero mira, hasta los 30 años podían ser pretores. Y hasta los 40 años, 42, podían optar a ser cónsules. Luego de haber sido cónsules, 2 años después de haber dejado de ser cónsul, podían acceder a ser censores. Mira, ahí está la situación. Hasta los 30 años se podía optar a ser pretor. Hasta los 42 cumplidos se podía llegar a ser cónsul y luego 2 años después, por lo menos, sea los 42. Y duraba 1 año, 43. O sea que más 2 años que tenía que dejar pasar, 44 años para poder ocupar. Aquí está, entre cargo y cargo, por lo menos 2 años. Entre cargo y cargo. Y aquí está la nota que te había apuntado antes, que los ex magistrados que tuvieron imperium, es decir, ¿quiénes eran los que tenían imperium? Solo los pretores y los cónsules. Entonces solo ellos podían convertirse después en senadores, ya que eran ex magistrados, ya que habían pasado por tener imperium, entonces ya podían optar a ser senadores. Y por eso era que les interesaba. ¿Y qué era el Senado? Con esto, yo creo que con esto nos vamos a quedar porque ya mucha información por hoy. Pero el Senado estaba constituido por ¿quiénes? Mira, por ex magistrados. Ex magistrados, pero no cualquiera, que tenían que haber sido cónsules o pretores. Por supuesto, se incluye lo de censor porque uno no podía ser censor si antes no había sido cónsul o pretor. De todas maneras, cónsul o pretor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Como ellos ya habían detentado la experiencia del poder, la experiencia de tener el imperium, entonces ya se les reconocía la experiencia y de allí nace eso que nosotros ahora entendemos. Mira, a mí siempre me ha caído tan mal tú que le llamen a los diputados en los medios de comunicación o de información, mejor dicho, o de desinformación. Bueno, en esos medios hay quien le dice los padres de la patria. ¿Has oído tú? ¿A quienes les dicen así los padres de la patria? A los diputados. Pero es un decir que viene desde Roma porque a ellos como se les reconocía ese saber político por la experiencia que habían tenido de haber bregado desde los 17 años y haber experimentado el tener un imperium, un poder imperium, entonces se les reconoció como patres, como padres. Y de ahí viene eso, de llamarle padres de la patria a los órganos colegiados, esos de titulares de la legislación. Pero el Senado, entonces, lo que sí se puede ver aquí abajo,
bien importante es que el Senado no tenía imperium, no tenía tampoco potestas. Pero ¿por qué era tan influyente? Por lo que te acabo de expresar, porque tenían la experiencia, el saber, ¿eh? La autoridad, esto autoritas patrum, que era como decir, la autoridad del padre, pero, ¿verdad? Se entiende, se sobreentiende que por esa experiencia que le delegaba el Estado al órgano era que tenían ese poder. Y entonces las resoluciones que ellos emitían el Senado regularmente se denominaban así, el Senado, bueno, emitía sus Senado consultos, se llamaban las resoluciones que emitían. Pero esos Senado consultos tenían la característica de que era como una especie, no era una orden propiamente dicha, porque se dirigía el consejo hacia los magistrados que tenían el imperium. Está el Senado y entonces su resolución, su Senado consulto, se dirige, por ejemplo, a los cónsules. Y estos cónsules, con su Senado consulto, ese Senado consulto, como ellos solo le reconocen al Senado su autoritas patrum, su autoridad, su saber, y pueden determinar si le hacen caso al Senado consulto y aplican así esa nueva como ley, el Senado consulto, o no. Lo pueden hacer. En cualquiera de los sentidos que sea el Senado consulto, porque el Senado tenía un poder político tremendo, en la política religiosa autorizaban los nuevos cultos, en lo económico, en el control administrativo de las magistraturas sobre todo. Así que los Senado consultos podían ellos también nombrar a los cónsules de las provincias y a los procónsules y propretores, que eran los que iban a funcionar como pretores en las provincias. Pero entonces, ¿qué pasa? Que todo eso les da un gran poder al Senado. Y esas decisiones del Senado de las que les estoy hablando se resumen entonces en ese Senado consulto. Aquí solo está la manera en que ya por mayoría de votos se toma la decisión, pero aquí está, ese Senado consulto, esa decisión no era imperativa, a diferencia de las leyes aprobadas por los comicios, porque las decisiones del Senado solamente iban a ser imperativas cuando los comicios las hubieran aprobado, pero de lo contrario, solo llegaban a ser decretos y las decisiones estas, las Senado consultos, las que les llegaban a los magistrados con poder, que ya dijimos que son los cónsules o los pretores, pues venía el pretor o el cónsul y decidía si seguía o no el consejo del Senado, pero regularmente, te digo, lo seguía. ¿Por qué? Por esta razón que estás viendo aquí. Porque, claro, los pretores tenían que quedar bien con el Senado, debido a que cuando los pretores o los cónsules tenían que quedar bien con el Senado, porque, claro, si les estaban haciendo caso con los Senado consultos y ponían en práctica esos consejos, esas decisiones del Senado en sus respectivas competencias, entonces quedaban bien con los senadores. ¿Para qué les interesaba a los cónsules y los pretores quedar bien con el Senado? Porque a los 2 años ellos iban a querer estar en el Senado. Y entonces querían estar ahí en gracia con ellos. Esa era la razón. Bueno,
Entonces, aquí nos vamos a quedar nada más. Esto es lo que les estoy diciendo, que los magistrados, si querían, podían, fundados en su imperio, ignorar o contravenir la recomendación del Senado, pero regularmente la ejecutaban para quedar bien con el órgano del Senado. Vamos a ver quién me está queriendo hablar. Sofía, dígame. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿será que puede regresar 2 diapositivas? Disculpe. Gracias. Claro que sí. Mira, pues, con mucho gusto, Sofía. Por poquito ya no le alcanza a Sofía a decirme, pero por eso les decía, miren, yo no me molesto en ninguna manera, al contrario, les agradezco muchísimo que eventualmente, ya ves que uno por estar ahí apachando botones, quita las diapositivas. Entonces, yo les decía que cuando sea prudente, ustedes invítenme, o así como hizo Sofía ahorita, me diga, mire, podría regresar. No sé si es esta la que quería, Sofía, o más adelante. No, sí es esa, licenciado. Gracias. Es esa. ¿Y luego la otra también o no? No, la otra no. Gracias. Muy bien, dama. Usted me dice cuando ya estemos. Ya, licenciado, puede continuar. Gracias. Muchas gracias. Bien, entonces les decía yo, bueno, y ahí está. Nos vamos a quedar, yo creo que por aquí hoy, ya, porque aquí ya solo la autoridad y la potestad, esto es solamente la explicación de la relación, que es como una función de control entre la autoridad, ese saber patrum, ese saber experimentado, esa autoridad que tienen los jurisprudentes, los juristas, y el poder de los magistrados, que es el que tienen la potestad, porque en la Constitución republicana nos habla de la república, y ahí nosotros nos tenemos que acordar que se llama república no por gusto, se llama república porque privan ahí algunas de las características indudablemente de la teoría de la república. Una de las teorías, una de esas características de la república, acuérdate tú, que es la división de la función del poder, porque el poder hemos dicho siempre que es uno. El poder es uno. La soberanía popular, así pasa en Guatemala, el poder es uno. Pero se delega en organismos de Estado y cada uno tiene su función. Es el mismo poder de la soberanía, pero en funciones diferentes, y por eso aquí la República surge ese como control, ¿cómo le dicen? División de funciones, y dicen en cuanto a su hacer es esa cuestión de pesos y contrapesos y no sé qué rayos. Pues esto es lo que pasa aquí, porque la potestad del poder político de los magistrados se ve regulado con el poder socialmente reconocido, que es el de la autoridad, el saber socialmente reconocido, que es el que tienen los senadores. Y ahí, esta que es la sección G, y que a mí me gusta mucho esta sección. Miren, es increíble, pero en verdad cada una de las secciones, sí, tiene sus propias características. Yo no les veo apenas algunas personas que me aparecen en mi pantalla, así, ¿cuántas? A mí me parece 1, 2, 3, 5, 8, 5, 5, 9, 10 pantallitas me aparecen. De esas 10 pantallitas, vamos a ver, con letras me aparecen 3, 4. Y después no les conozco, pero la verdad es que se siente diferente, se puede experimentar la confianza
con los alumnos. Y esta clase particularmente, aunque solo veo yo letritas y 2 o 3 caritas que pusieron ahí en su miniatura o como se llame eso, me transmite mucha paz esta clase y les estoy muy agradecido por la forma en que su aceptación me es manifestada. Les estoy para servirles y ojalá nos podamos ver cuando nos toca clase el miércoles. Mientras tanto, les deseo feliz noche. Solo les recuerdo, como ya a veces se me confunden aquí, a veces anoto, ¿verdad? Pero que me recuerden entonces que con ustedes me toca las leyes. Esa va a ser la próxima clase. Por hoy, nuevamente les deseo feliz noche a todos y feliz descanso. Un saludo a sus distinguidas familias. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Igualmente, que